Hola, ¿cómo les va? Bien, en mi clase anterior hemos visto cómo Descartes decide aplicar su método para deshacerse, para destruir lo que él llama sus antiguas opiniones, no sobre cada conocimiento en particular, sino sobre los fundamentos de esos conocimientos. Es decir, por un lado, los sentidos, la sensibilidad, es decir, poner en duda, poner en crisis todos aquellos conocimientos que provienen de mis sentidos, y por otro lado, aquellos conocimientos que solo se asientan, solo se fundan en el entendimiento, en la razón, en el espíritu. Bien, hemos visto ya cómo despliega ese método sobre la sensibilidad. Él utiliza dos argumentaciones. Una muy general, primera, diciendo los sentidos a veces me engañan, por lo tanto no puedo confiar en ellos. Y otra, un poco más, digamos, precisa o más definitiva, que es, en el fondo, como a veces percibimos, estando despiertos o dormidos, con la misma claridad, con la misma evidencia, no puedo confiar en que aquello que esté percibiendo sea real, porque puede ser un sueño. Puede ser un sueño. Por eso, inmediatamente va a decir, bien, dentro del sueño, ¿no? Supongamos que sea un sueño, todo ha quedado suspendido y todo ha quedado, ¿no?, en la interioridad del pensamiento. Supongamos que todo sea la materia del sueño, sin embargo, debiera haber ciertos conocimientos, ciertos elementos mínimos en los que deberíamos encontrar una verdad, en los que deberíamos encontrar la realidad, como por ejemplo el número, la cantidad, el espacio que ocupa un cuerpo, ¿no?, su magnitud, su forma. Por eso, va a decir, hay disciplinas que trabajan con objetos muy complejos y que son francamente dudosas, inciertas en sus resultados. Sin embargo, otras, como la aritmética, la geometría y cosas por el estilo, dice Descartes, que trabajan con elementos muy simples, muy evidentes, parecen, ¿no?, difícilmente dudosas. Y allí afirma, 3 más 2 o el cuadrado es una figura de 4 lados, despierto o dormido, tienen que ser verdad. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? El argumento del sueño queda aquí aparte. Es decir, como si dijéramos, el argumento del sueño no alcanza a estos contenidos que bien podrían estar en un sueño, pero que tendríamos que admitir como verdaderos. Esto es muy importante que hagan aquí un alto y lo piensen, porque van a ver cuando leamos la pequeña página, ese pequeñísimo resumen que ya ha escrito Descartes en su discurso del método, ustedes tienen el archivo, es una pequeñísima página, van a ver cómo el argumento del sueño, de que todo podría ser un sueño, es un argumento definitivo, global, digamos, ¿no? Y aquí no, aquí solo se aplica a aquellos conocimientos propios o fundados en la sensibilidad. Entonces, ¿ahora dónde estamos? Estamos en el mundo de aquellos conocimientos que se asientan en el entendimiento, en el entendimiento. El triángulo es una figura de 3 lados. El cuadrado solo puede tener 4 lados. 2 más 2 es 4. Esos conocimientos se presentan con una insistencia y evidencia a mi espíritu, a mi entendimiento, a mi razón, que no puedo dudar de ellos, dice Descartes. Sin embargo, va a avanzar con la duda. ¿Cuál es su primera argumentación? Va a presentar dos. Como en el caso de la sensibilidad, aquí va a haber también dos argumentos centrales. Uno primero va a ser tan general casi como el que utilizó contra la sensibilidad. Va, resumiéndolo por anticipado, va a decir, no podemos confiar en la razón. La razón no nos ofrece una última garantía. Y por lo tanto, todo aquello que me viene del entendimiento, del pensamiento, de la razón, no es seguro. ¿Cómo llega a eso? Pues bien, dice, comparto con muchos una opinión,
una opinión. Recuerden que la palabra opinión está puesta del lado de aquellos conocimientos que hay que criticar. ¿Mm? Dice, una opinión de que existe un Dios, bueno, que me ha creado, que me ha creado. Ese Dios podría haberme creado de modo tal que yo me engañe, cometa errores y por lo tanto no pueda llegar de ningún modo a la verdad. Dice, pero sin embargo, ese Dios es la suprema verdad, perdón, la suprema bondad. ¿No? Es raro que Él pretenda eso de mí, que me engañe, ¿no es cierto? Sin embargo, dice Descartes, si el engañarme repugnara a su bondad, ¿por qué quiere o por qué ha permitido que a veces yo me engañe? ¿Ven? Vuelve a aparecer el tema del a veces los sentidos me engañan. Aquí es a veces yo me engaño. A veces yo me engaño. ¿Cómo Dios permite eso? Que a veces yo me engañe. Podemos pensar, ¿no es cierto?, que es un Dios perverso. Podemos pensar que es un Dios imperfecto, que me ha hecho de tal modo y que a veces me engaño. Entonces allí dice, bien, pero esto es una fábula, porque estamos tratando de dudar de todas mis antiguas opiniones y por lo tanto esta opinión que tengo acerca de este Dios bondadoso es mejor dejarla de lado. Y habría gente, dice Descartes, que estaría dispuesta a dejar de creer en Dios si tuviese estas consecuencias, las consecuencias de que Dios permitiese justamente que yo me engañe, que no pueda llegar a ninguna verdad. Ahora bien, supongamos cualquier otra causa de que yo exista, como puede ser la línea natural de causas y efectos, o el azar, o cualquier cosa mágica, si quieren. Cualquiera de esas causas, dice Descartes, serían menos poderosas en el fondo que la idea de un Dios perfecto, y por lo tanto menos perfectas. Y el error, tengan bien en cuenta esto, dice Descartes, el error es una imperfección. Que yo me equivoqué es una imperfección. Este, lo digo aparte de la meditación, es un presupuesto raro, un presupuesto que ya Descartes va a utilizar más adelante para mostrarnos, para llegar a demostrar la existencia de Dios. ¿No? Dice, el error es una imperfección. Por lo tanto, cualquier causa inferior a Dios que yo considere como justamente la causa de que yo exista es más imperfecta y quedo completamente sometido a error. No hay garantía de que yo no me equivoque. Por lo tanto, todos los pensamientos que he considerado ciertos hasta ahora los tengo que dejar de lado. Tengo, fíjense el resultado del método, que suspender mi juicio. Una vez más, vuelvo sobre esto. ¿Qué significa suspender mi juicio? No afirmar como verdadero ningún conocimiento que provenga ni de mi sensibilidad ni de mi razón. Es decir, que el triángulo es una figura de tres lados, puede ser falso y por lo tanto por el momento no lo puedo afirmar como un conocimiento efectivo. Bien, aquí podría terminar el proceso de duda, pero Descartes dice, no, no basta. No basta con tener presente esta argumentación, porque mis viejas ideas, mis viejas opiniones, tienen, podríamos decir nosotros, una especie de fuerza inercial que siguen funcionando en mi pensamiento. Se apoderan de él como dueñas de casa, ¿no? Es decir, vuelven y se imponen. Es como, lo va a decir también, la fuerza de un prejuicio del cual no nos podemos desembarazar tan rápidamente. ¿Qué significa esto? Que cuando yo veo, toco algo, o cuando yo pienso 2 más 2 es 4, o el cuadrado es una figura de 4 lados, inmediatamente los admito como verdad, los afirmo como existente, porque son ideas que están en mis pensamientos, tanto aquellos que responden a la sensibilidad, aún como los colores, como, ¿no es cierto?, 2 más 2 es 4, porque todo se ha vuelto pensamiento.
¿no es cierto? Todo se ha vuelto una representación en mi pensamiento. Aun cuando mi pensamiento, ya lo he mostrado, resulten francamente dudosos. Por otro lado, son muy verosímiles y entonces tengo la costumbre de afirmarlos. ¿Se dan cuenta? Y es muy difícil purificarme o deshacerme, dejar de lado ese hábito que tengo de afirmar las cosas que percibo y las cosas que pienso como reales, como reales. Dice Descartes, tengo que reafirmar mi método y seguir un camino inverso. Ese camino inverso es engañarme a mí mismo y con un esfuerzo de voluntad suponer que todo aquello que creo, que afirmo como verdadero, no lo es falso. Es un esfuerzo grande, ¿no es cierto? Es un esfuerzo grande porque va a contrapelo, va en una dirección contraria a todo lo que yo tengo por costumbre, a todos mis hábitos. Si tengo que hacer ese esfuerzo de renovar mi primer proyecto, el proyecto de dudar de todo lo que se presente a mi espíritu con alguna mínima duda. Entonces Descartes va a proponer un último argumento, un argumento definitivo para él, que está dirigido justamente a dudar de las verdades, podríamos decir, o de los conocimientos fundados en la razón, pero de algún modo va a terminar con todos los conocimientos, ¿no? Por cómo va a plantearse ese argumento. Dice, supongamos, es una suposición, supongamos que existe un genio maligno. Genio maligno. Es lo que se llamará en la historia de la filosofía la hipótesis del genio maligno. Es una hipótesis, una suposición. Obviamente, Descartes no va a afirmar, porque no está en tren, ¿no es cierto?, ni en posibilidades de afirmar nada. Es una suposición lógicamente aceptable. No un Dios, dice. ¿eh? Se dan cuenta que no quiere meterse en líos, digamos. No un Dios, que es la suprema bondad, lo dejamos para otro momento, dice Descartes, sino un genio maligno, astuto, poderosísimo, engañador, que me hace creer que existe un mundo que yo percibo, que me hace creer que tengo un cuerpo, ¿no? Estas manos que muevo continuamente y que me hace creer que cuando yo pienso que 3 más 2 es 5, eso es una verdad. Es decir, todos aquellos conocimientos que se presentan con evidencia a mi espíritu, en realidad han sido metidos en él, han sido introducidos en mis pensamientos por el perverso ingenio de este genio maligno. En realidad, este argumento tan loco, ¿no? Esta invención, este gran engaño que Descartes se propone para sí mismo, tiene que ver, esto no está explicitado claramente en la meditación, con que el primer argumento, a veces Dios permite que me equivoque, o como dirán en el discurso del método, hay personas que en los cálculos más sencillos se confunden y por lo tanto, dice Descartes, yo me puedo confundir. Y como me puedo confundir, no puedo confiar en la razón. Ese primer argumento solo se aplicaba o solo destruía de algún modo aquellos conocimientos que son, digamos, mediados por mi razonamiento, aquellos conocimientos que dependen de un cierto proceso racional, como cuando yo sumo, resto o cuando yo deduzco a partir de eh, que el triángulo es una figura de 3 lados, cuando yo deduzco o puedo racionalmente mostrar con facilidad que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 rectos, ¿no es cierto? Pero
ese argumento no alcanzaba a afectar, a hacerme dudar de aquellas verdades, por decir así, racionales, que la razón capta de inmediato. Como cuando digo, por ejemplo, todo es igual a sí mismo, ¿no? El principio de identidad. Todo es igual a sí mismo. A es igual a digamos, ¿no? En los términos lógicos, por ahí, proposicionales que pueden haber visto en el colegio secundario. ¿Mm? O el principio de no contradicción. Una cosa al mismo tiempo puede ser o no ser. ¿Mm? Con el principio de tercero excluido. No puede haber una tercera posibilidad. Son cosas que se presentan en mi espíritu con tanta claridad, como cuando digo, el todo es mayor que la parte. ¿No? Ustedes me dirán, bueno, es un juego de palabras, no importa, pero dándole sentido a esos dos conceptos, puedo afirmar el todo es mayor que la parte sin tener ninguna referencia a ninguna realidad que sea el todo ni la parte. Es, ¿se dan cuenta? Una proposición meramente fundada en un mecanismo de pensamiento. ¿Mm? Para Descartes, el primer argumento, el de a veces me equivoco, a veces Dios permite mi error, no lograba poner en duda estas verdades inmediatas. Y por eso introduce esta segunda argumentación, la hipótesis del genio maligno. Porque quiere decir que aún en aquellos conocimientos que se presentan a mi espíritu con absoluta certeza, se presentan como evidentes frente a mi propio espíritu, aún en esos casos puede estar el engaño, puede ser este famoso genio que los ha introducido en mi cabeza, ¿no es cierto? En mi cabeza. Bien, llegado a este punto, Descartes ha disuelto su confianza en todos los conocimientos que tenía. Por eso inmediatamente va a decir, bien, me estoy proponiendo un camino muy arduo, muy difícil. Y va a decir, bueno, por hoy basta, ¿no? Ahí va a terminar la primera meditación porque dice, bueno, tengo por delante algo muy difícil. Seguir disponiendo mi espíritu, preparando mi espíritu, ¿para qué? Para que este genio maligno que he inventado no pueda imponerme nada. Es decir, no me pueda engañar en, no en nada, porque me engaña prácticamente en todo lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Pero estoy tratando de ver en qué no puede engañarme. Esta va a ser la movida, digamos, el giro argumental que nos va a abrir al descubrimiento de una verdad en la segunda meditación. El final de la primera meditación es muy interesante porque termina también con una recurrencia al sueño, que ha sido una de las argumentaciones, ¿no? En la primera meditación. Descartes dice así, que del mismo modo que un esclavo sueña ser libre y de algún modo previendo que su libertad es solo un sueño, afirma el sueño y trata de seguir durmiendo porque sabe que al despertar va a ser esclavo. Dice, yo me recuesto, vuelvo a la comodidad de mis antiguas opiniones. Es decir, me entrego al sueño en el que estaba con mis antiguas opiniones, porque frente a este camino tan difícil en el que quizá descubra que no hay nada cierto y nada verdadero, necesito un nuevo o un provisorio reposo, un provisorio reposo. Pueden el que quiera relacionar esto con esa comodidad que pueden haber encontrado, o algunos incluso en el trabajo práctico lo han mencionado, de los prisioneros en el interior de la caverna. Esa comodidad de estar quizá no sufriendo por el engaño del tránsito de las sombras, o no sufriendo por una ignorancia que solo
podrían descubrir, que solo podrán descubrir si salen de la caverna, ¿no es cierto? Bien, inmediatamente comienza Descartes la segunda meditación. Hace un repaso de lo que ha hecho en su primer momento y es, podríamos decir, una especie de introducción trágica, porque dice, me he quedado sin nada, estoy a punto de afirmar la imposibilidad del conocimiento. Utiliza también una imagen, ¿no? Dice que estoy como sumergido sin poder hacer aire en la superficie y sin poder afirmarme en el fondo. Pueden pensar ustedes, por un lado, las alternativas de interpretación de esa imagen. Yo no me voy a detener. Ustedes saben que estamos haciendo, por cierto, una lectura rápida y introductoria a este texto. ¿A qué me refiero con esto? Que este texto tiene muchas posibilidades de detención y muchas posibilidades de profundización en cada momento del análisis. Pero es así, en filosofía uno va avanzando lentamente. Yo por eso los invito a leer muy minuciosamente el texto. Por supuesto que van a encontrar muchas lagunas o momentos en que dicen aquí, bien, ¿a qué va? ¿De qué está hablando? ¿No? Quizá con el tiempo, si alguien se dedica a la filosofía, yo sé que algunos de ustedes quieren eso, ¿no? Pocos, digamos. Eh, Quizá dentro de unos años vuelvan a leer este texto y se les presente con una nueva luz, con una nueva luz. ¿Eh? Porque no es que esté diciendo que tiene capas, sino las capas las tiene uno, donde se va acercando muy lentamente a comprensiones. Este es un texto tremendo, es un texto tremendo porque Descartes es un geómetra, es un matemático. Entonces, todo lo que dice, cada palabra que elige está muy pensada en su univocidad, en su claridad. Es decir, no dice nada en vano, no hay nada de más en todo el texto de la primera y de la segunda meditación. Bueno, hice un poquitito de, ¿cómo se llama?, de excursus sobre el texto mismo, ¿no? Entonces él dice, ¿cuál es? ¿Qué es a lo que he llegado? ¿No? Estoy a punto de decir que, ¿no? Estuve a punto de decir que el mundo que me rodea no existe. Mi cuerpo, inclusive, no existe. Es decir, no hay nada. No estaré, de algún modo, obviando, no teniendo en cuenta algún tipo de realidad que no sea el mundo que me rodea y que no sea mi cuerpo. Es decir, necesito, dice Descartes, efectivamente mi cuerpo para yo ser algo. Yo no soy nada. Aún cuando piense que hay un genio maligno que introduce en mis pensamientos todas estas mentiras, todas estas falsedades. Yo no soy nada. Y allí entonces se detiene, se detiene. Y el proceso de duda, al haber eliminado el mundo exterior, el cuerpo que lo percibe, y al haber desconfiado absolutamente de todos los contenidos de mi pensamiento, se transforma de algún modo en una evidencia. Y Descartes dice, no, yo que al menos pienso todo esto, debo ser algo, debo ser algo. Hay un punto en el que ustedes deben detenerse en el texto. Van a ver que él dice, todos estos pensamientos pudieron ser introducidos en mí por un Dios, ¿no?, por un genio. Y él allí dice, no, yo puedo
producir por mí mismo los pensamientos. Esa frase, al principio nomás de la meditación, el hecho de que uno sea productor de los pensamientos, es decir, básicamente que uno es el que piensa, es el fundamento de esta argumentación, la actividad misma de pensar. Porque nosotros podríamos abrir aquí una polémica y decir, bien, ¿por qué no puede ser, no es cierto? No podemos ser simplemente el sueño de un Dios. Y cuando estemos pensando, en realidad, ¿no es cierto?, nos estén soñando que pensamos, ¿no? Pero otro sea aquel que nos sueña. Es decir, allí dice, nosotros producimos pensamiento y por lo tanto, aunque exista ese genio que me engaña, engáñeme cuanto quiera, dice Descartes, pero no me puede engañar en esto, que soy yo el engañado, que soy yo el que estoy dudando, que soy yo el que estoy pensando, el que estoy produciendo estos pensamientos, aun cuando el contenido de los pensamientos sea completamente falso, completamente falso. Y allí entonces Descartes dice, por lo tanto, esta afirmación, yo soy, yo existo, la concibo en mi espíritu como absolutamente verdadera, como evidente. ¿Y cuándo es verdadera? ¿Cuándo es evidente? Mientras yo la concibo en mi espíritu. Es decir, mientras yo la esté pensando, la esté afirmando. Se dan cuenta que la existencia coincide con el acto de pensar. En la medida en que pienso, coincidentemente, existo, soy. Van a ver en el discurso del método, cuando lo leamos, que él utiliza la famosa frase, pienso, luego existo, pienso, luego existo, ¿no? Como si fuera de algún modo, pienso, a veces se lo piensa así, entonces existo, o porque pienso, existo. En el fondo, no es eso lo que trata de decir Descartes, pero esa frase quizás sea más accesible para entenderla en primera instancia, ¿no? Como si uno dijera, bien, el pensar es el que me da la existencia. Descartes en la meditación, van a ver, no lo dice así, no lo dice así. Dice, existo en la medida y durante el tiempo, incluso, en que yo concibo esa frase en mi espíritu. ¿Por qué es más fácil lo otro? Porque se presenta casi como un razonamiento, ¿no?, discursivo. Porque pienso, existo. Pienso, entonces existo, ¿no? En latín esto se dice cogito, pienso, yo pienso, ergo sum. Ergo es por lo tanto, ¿no es cierto? Luego en el sentido de consecuente. Sum, soy. Ustedes saben que en latín no hay pronombres personales como sujeto de oración. Están implícitos directamente en el verbo. Cuando yo digo cogito es yo pienso, ¿no? Sum, yo soy. Descartes en la meditación no utiliza esta forma porque es un tanto sospechosa. ¿Sospechosa de qué? De ser la conclusión de un razonamiento. Un razonamiento, por ejemplo, que pudiese tener esta forma. Todo lo que piensa existe. Yo pienso, por lo tanto, yo existo. Se dan cuenta que es una forma de razonamiento que depende de una afirmación general que sería equiparable al principio de autoridad. Sería equiparable en el fondo a la escritura, ¿no?, a la Biblia, que dice que Dios existe, y a partir de esa verdad deducir, ¿no es cierto?, otras conclusiones verdaderas. No es eso lo que pretende Descartes. Descartes está justamente actuando en contra de ese principio de autoridad. Y además esa frase, todo lo que piensa existe,
yo pienso, por lo tanto, yo soy o yo existo. Esa primera frase de la que partiría este razonamiento no tiene ningún fundamento. Aquí lo que hay es simplemente una inmediatez, un descubrimiento inmediato. No es el resultado racional del proceso de duda. El proceso de duda es justamente una especie de purificación, de dejar en suspenso, de quitar todo lo que he presupuesto hasta ahora. Y cuando yo quito todo eso, aparece, aparece esta evidencia, que hace coincidir el acto de pensar con mi propia existencia, con mi propia existencia. Se los planteo de otro modo, brevemente, porque es el momento quizás más duro, el momento del descubrimiento de la primera verdad, aquella que Descartes ha intentado buscar desde el comienzo, ¿no es cierto? Esa primera evidencia que le permita, en todo caso, reconstruir a partir de ella todo el edificio del conocimiento, todo el edificio del conocimiento. Es el nuevo fundamento, es lo que será con el tiempo lo que llamamos el sujeto moderno. Muchas veces en un texto de filosofía encontrarán esta afirmación del sujeto moderno solo a través de una palabra, la palabra cogito. Muchas veces escucharán del el cogito cartesiano. Cuando escuchen eso, saben que se refiere a esta unidad, a esta afirmación. Pienso, soy. ¿Eh? Soy, pienso. No es necesariamente, como les acabo de explicar, un razonamiento de causa y efecto. No es que, ¿no es cierto?, porque pienso, soy, sino que es una aparición inmediata al espíritu de la claridad de esta verdad. Decía entonces, que llegado a esta afirmación, llegado a esta afirmación, Descartes pretende seguir adelante. Esto es un primer fundamento, una primera verdad. He descubierto que soy. La inmediata pregunta de Descartes es, bien, ¿qué soy? En español se nos permite este juego de palabras, ¿no? Descartes descubre, ¿no? ¿Qué es lo que descubre? ¿Qué soy? ¿No? En términos, en primera persona. Y ahora se pregunta, bien, ¿qué soy? ¿No? Yo sé que algunos de ustedes ¿cómo se llama? Ya han olvidado quizá utilizar los acentos diacríticos, pero un qué es sin acento y el otro es con acento, ¿no es cierto? Yo sé que soy, pero no sé qué soy. Es la pregunta que se hace de cara ahora. ¿Cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi naturaleza? Y entonces lo que va a hacer es una especie de recorrido en todo lo que pensaba que él era antes de emprender el camino de la meditación. Antes de emprender el camino de la meditación. Síganlo prolijamente. Van a ver la idea que tiene Descartes en realidad es una distinción muy clara entre cuerpo y alma. Dice, yo ayer, antes de empezar la meditación, antes de ayer, antes de empezar la meditación, creía que era por un lado un cuerpo que es una masa de carne y huesos, la misma que vemos en un cadáver. ¿Mm? Es una visión, podríamos decir, muy platónica. Si nos extendiéramos en esto, verían que no es una visión claramente de la última filosofía medieval anterior a él, el considerar el cuerpo como una mera máquina, máquina inerte, digamos, que necesita que algo le ponga el motor. Y Descartes dice, bien, todas las otras funciones del cuerpo, andar, comer, nutrirse, sentir, la sensibilidad y el pensamiento, yo las ponía en el lugar del alma, dice Descartes. ¿No? El cuerpo me parecía completamente inerte si no tuviese un alma, que lo moviese.
dice, me sorprendía, dice Descartes, cuando veía que algunos cuerpos parecía que se movían por sí mismos, ¿no? Dice, bien, y hace un repaso de, de estas posibilidades de lo que él consideraba que era antes de la meditación. Yo consideraba que me alimentaba, pero ahora dudo de la existencia de mi cuerpo. Por lo tanto, ¿con qué y para qué me voy a alimentar si no tengo cuerpo? Lo mismo ocurre con la movilidad. Mi cuerpo consideraba que se movía como las otras cosas del mundo. Dudo del mundo, dudo de mi cuerpo. La movilidad no tiene sentido afirmarla. Y la sensibilidad, si no tengo cuerpo, no tengo sentidos. Por lo tanto, ¿por dónde voy a percibir o ser afectado de esas cosas por las que aparentemente soy afectado y son responsables de que tenga las ideas de cosas sensibles en mi pensamiento? Nada de eso es firme, nada de eso está garantizado. Lo único que está garantizado es esta última posibilidad, la de pensar. Creo que no me puedo deshacer de ese atributo que siempre lo consideraba como propio de mí, pero que ahora lo entiendo justamente como mi esencia, aquello que no puedo rechazar, aquello que hace que yo sea algo existente en algún sentido, porque la existencia coincide con el acto mismo de pensar. Es decir, que antes yo consideraba que si no tenía un cuerpo no existía. Ahora que considero que justamente el cuerpo no lo necesito para existir. Lo único que necesito para existir es este pensamiento. Lo que nosotros, digamos, hoy llamaríamos la conciencia, ¿no? La conciencia de mí mismo como pensante. Es un pensamiento, como ven, podríamos decir, atento, consciente. Podría estar soñando igual y, sin embargo, la conciencia, ¿no?, de ese sueño me permitiría también esta existencia, una existencia onírica donde todo sería falso, menos el hecho del soñante, la actividad del pensamiento. Tengan en cuenta aquí, me viene esto a la cabeza y lo digo en este momento, que no está diciendo de ningún modo que porque pensamos existimos. ¿eh? Pensamos, existimos. Está diciendo pienso, soy. No hay nosotros todavía aquí en este pensamiento cartesiano. La primera persona del plural no existe, no es porque pensamos, somos. Los otros no están. Aquí lo único que está es el sujeto que medita, el sujeto que piensa y que a través del pensamiento concibe su propia existencia. Bien, entonces, después de esto, dice, entonces, ¿qué soy? ¿Qué soy? La respuesta no tiene alternativa. Descartes dirá, soy una cosa que piensa. Soy una cosa que piensa. No tengo otro atributo garantizado, otro atributo. No, el único atributo que no puedo rechazar es el de mi actividad de pensar. Soy una cosa que piensa. Va a decir un poco más, ¿cómo se llama? Precisamente, va a definir, ¿no?, en cualquier manual, en el texto que les di de Carpio, va a estar definido tal como Descartes la define, una cosa que piensa, ¿no? Es una cosa que duda, una cosa que quiere, no quiere, ¿no?, etcétera. Es muy breve la definición, no se la pueden leer, se la vamos a poner en el video. Pero ahí hay un punto muy particular, interesante, que es que dice que es una cosa que siente. Cuando aclare, ¿no es cierto?, esta definición, léanlo con atención, van a ver que, sí, bueno, pero el sentir, ¿no? Algunos podrían decirme que como yo no tengo cuerpo, soy solo el pensar. El sentir no cabe, porque sentir es ser afectado a través de mi sensibilidad. Descartes dice, no, el sentir es esto. Yo no dejo de sentir, no dejo de ver, no dejo de sentir a través del tacto, pero lo que existe en mí son estas percepciones, estas sensaciones.
no refieren necesariamente a nada fuera de mí. El sentir es nada más que pensamiento, pensamiento. Eso es lo único que yo puedo afirmar. En el curso, después de sus meditaciones, Descartes de algún modo volverá a poner el mundo, ¿no? No lo volverá a reconstituir tal como lo percibió al principio. No es el mismo mundo del que partió. ¿No? No vamos a llegar a eso porque lo vamos a acompañar nada más en este proceso destructivo que acaba de terminar. El método de duda, como ven, es un método de destrucción, un método de suspensión del juicio. Una vez que aflora esta primera evidencia, el método se disuelve. No es un método de creación de, de conocimientos. Es como el camino socrático de llegar a comprender la propia ignorancia. A partir de comprender la propia ignorancia podemos ir hacia adelante. Y Descartes, entonces, en el primer paso que va hacia adelante, dice, soy que soy una cosa que piensa. Hagamos un pequeño alto en esto. Pareciera allí que, que hay una afirmación en la que Descartes está suponiendo algo que no sé si ha quedado en pie en todo el camino de la meditación. El argumento del genio maligno, volvamos un segundo atrás, es aquel que me permite descubrir mi existencia identificada con el acto de pensamiento. El acto de pensar, podríamos preguntarnos, ¿es una cosa? ¿Me constituye en tanto cosa? ¿O es simplemente una acción? ¿No? El argumento del genio maligno, lo que me lleva a distinguir, esto no está explicitado en la meditación, es que el acto de pensar siempre refiere a algo. Siempre que pienso, pienso algo. Eso que pienso puede ser falso, puede ser ilusorio, puede ser imaginario, etc. Pero yo pienso en algo. El acto de pensar, como dirá un filósofo muy posterior, tiene una intencionalidad. No una intencionalidad en sentido moral, sino que se dirige, tiende, atiende a un contenido de ese pensamiento. El argumento del genio maligno lo que hace es poner en duda, eliminar mi confianza en lo que pienso. Pero aquello que queda en pie es el acto mismo de pensar. Como si yo, ¿no es cierto? Me equivoqué. Bueno, como si yo separara, haciendo una abstracción, entre el acto de pensar y el contenido de mi pensamiento. Pienso y lo que pienso. La hipótesis del genio maligno afecta lo que pienso, pero no afecta el acto mismo de pensar. Ahora bien, en ese acto mismo de pensar, no sabemos si aparece constituida una cosa que tiene la propiedad de pensar. No quiero hacerles problema con este pensamiento, les estoy anticipando perspectivas de una filosofía contemporánea de Descartes que criticará esta idea de cosa que aparece justamente en el racionalismo cartesiano. Porque dirá, podríamos decir, ¿de dónde una cosa? Si lo que hemos descubierto es un mero acto de pensar. Podríamos pensar, como pensará Nietzsche en el último texto que vamos a ver en el curso, que aquí hay una especie de trampa del lenguaje, ¿no? Si yo pregunto, ¿qué soy? ¿Cómo responder si no es diciendo, soy algo que tiene tal o cual propiedad? Del mismo modo que decimos, el triángulo es una figura de tres lados, o el cielo es azul, o esta pared detrás mío es blanca, o la biblioteca tiene libros. El lenguaje
nos lleva a constituir el mundo que nos rodea, aparentemente, como cosas, núcleos de predicación de lo que podemos predicar propiedades. Y Descartes responde de ese modo. ¿De qué otro modo podría haber respondido? ¿No? Soy, ¿qué soy? Una cosa que piensa, un algo, una X que tiene esta propiedad completamente inalienable, que no se puede separar de esa cosa y que es el pensar. Tendríamos quizá que inventar otro lenguaje, ¿no? Para poder designar el mero acto de pensar sin referirlo a un agente, sin que constituya justamente un sujeto. Ese sujeto, ¿no? Que será el sujeto para el cual el mundo se ha transformado en su representación, en su representación. Es el sujeto que constituye el fundamento de todo el mundo, de todas las percepciones, de todos los pensamientos. Y es un sujeto fundamentalmente concebido como sujeto que conoce, como sujeto de conocimiento. Descartes dentro de la meditación, ya lo he dicho más de una vez, no es el momento de obrar, lo va a repetir bien claramente en la hojita del discurso del método. Por eso no hay peligro en que hagamos todas estas suposiciones, como la loquísima suposición del genio maligno. ¿Por qué no hay peligro? Porque no tenemos que actuar, es el momento de meditar, es el momento de reflexionar. Bien, me he extendido un poquitito eh, en estos últimos aspectos. Vamos a hacer una, les voy a hacer una charlita final para analizar algunas consecuencias de este pensamiento, algunos caminos y cómo eh, continúa el camino cartesiano, y también para leer y comparar las argumentaciones que se hacen presentes en el discurso del método, que ahí se llega a lo mismo, pero con unas argumentaciones, diríamos, un tanto más sintéticas. Lean bien, yo voy a hacer un video donde vamos a leer justamente el textito del discurso del método, pero por hoy creo que es suficiente. Que estén bien.